Bienvenidos a Eco de los Cuentos. Si disfrutas de historias que restauran la fe en la humanidad, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Ahora, comencemos con una historia que te tocará el corazón. El aire en la plaza del mercado olía a sudor, estiércol de caballo y desesperación. Era día de subasta en el pueblo de Greylow, donde todo podía comprarse si tenías suficiente dinero. Ganado, tierras, objetos robados y, ocasionalmente, algo mucho más oscuro. Elliot Brennan observaba desde las sombras con sus brazos cruzados sobre el pecho amplio. No había venido a comprar nada. Simplemente necesitaba provisiones y la tienda general estaba al otro lado de la plaza. Pero entonces escuchó la voz. 4 hermanas, todas sanas, entrenables, obedientes, gritaba un hombre en el estrado central. Donovan Blackwell era un comerciante conocido en la región, con trajes caros que no podían ocultar la podredumbre de su carácter. Edades entre 5 y 14 años, perfectas para servicio doméstico, trabajo de campo o lo que necesiten. Empezamos con 50 monedas de plata por el lote completo. Elliot sintió que su sangre se congelaba. Giró bruscamente y vio algo que lo golpeó como un puño en el estómago. 4 niñas estaban paradas en el estrado, encadenadas por las muñecas. La mayor, una adolescente de cabello oscuro enmarañado, mantenía a sus hermanas menores detrás de ella como un escudo humano. Tenía moretones en los brazos y una mirada que Elliot reconoció inmediatamente. Desafío mezclado con terror absoluto. Las otras 3 eran más pequeñas, cada una más delgada y sucia que la anterior. Una de unos 11 años con ojos calculadores que escaneaban la multitud. Una niña de 8 años que temblaba visiblemente. Y una pequeña de apenas 5 años que lloraba en silencio con lágrimas dejando rastros limpios en sus mejillas mugrientas. 50 monedas, repitió Donovan cuando nadie respondió. Vamos, señores, es una ganga. 4 por el precio de 2. Las entreno personalmente durante meses. Entrenarlas. Elliot conocía ese código. Significaba golpearlas hasta que dejaran de resistirse. Un granjero levantó la mano. 30 monedas. Solo quiero a las 2 mayores para trabajo de campo. No se venden por separado, respondió Donovan rápidamente, aunque sus ojos mostraban que consideraría ofertas si la subasta no mejoraba. Elliot sintió algo quebrarse dentro de él. Un recuerdo que había enterrado profundamente comenzó a surgir. Otra niña, otro estrado, otro día en que había sido demasiado joven y débil para intervenir. Su hermana Brenna tenía 12 años cuando su padrastro la vendió a un burdel de la ciudad. Elliot tenía solo 14, sin dinero, sin poder. Para cuando ahorró suficiente y la buscó 3 años después, ella ya había muerto por enfermedad y maltrato. Ese era su pecado imperdonable, su fracaso definitorio, la razón por la que había huido a las montañas y vivido solo durante 15 años. Pero ya no era un niño impotente. 200 monedas de oro, dijo Elliot, su voz cortando el aire como un hacha. Por las 4. La plaza entera se quedó en silencio. 200 monedas de oro era más dinero del que la mayoría vería en toda su vida. Era un precio absurdo, obsceno, por 4 niñas huérfanas. Donovan parpadeó, claramente sorprendido. 200. ¿Oro? Señor, quizás escuchó mal. Escuché perfectamente. 200 monedas de oro. Ahora, Elliot avanzó hacia el estrado y la multitud se apartó instintivamente. Era un hombre imponente, con más de 6 pies de altura, hombros anchos por años de trabajo forestal y una cicatriz que recorría su mejilla izquierda. Su reputación lo precedía. El ermitaño de la montaña, el hombre que una vez mató a un oso con sus propias manos, el solitario que rechazaba toda compañía humana. ¿Qué demonios quería con 4 niñas? La pregunta se reflejaba en cada rostro de la multitud, especialmente en el de las propias niñas. La mayor, Seafina, aunque Elliot aún no sabía su nombre, lo miraba con sospecha absoluta. Había aprendido que los hombres que ofrecían fortunas siempre querían algo a cambio. Bueno, si tiene el dinero, tartamudeó Donovan, claramente desgarrado entre la codicia y la confusión. Elliot sacó una bolsa pesada de su abrigo y la arrojó a los pies de Donovan. Las monedas tintinearon con un sonido que no dejaba dudas de su autenticidad. Cuéntalas si quieres. Pero estas niñas vienen conmigo ahora. Donovan abrió la bolsa con manos temblorosas.
Sus ojos se agrandaron al ver el oro genuino. Están todas aquí. Más que suficiente. Intentó recuperar su compostura de comerciante. Por supuesto, necesitará documentos de transferencia de custodia. Prepáralos. Rápido. Mientras Donovan garabateaba documentos apresurados, Alec subió al estrado. Las 4 hermanas retrocedieron instintivamente. La pequeña de 5 años comenzó a sollozar más fuerte. No voy a hacerles daño, dijo Alec, manteniendo su voz baja y su distancia. No extendió la mano, no intentó tocarlas. Simplemente esperó mientras Donovan terminaba el papeleo. Aquí, dijo Donovan, entregando los documentos. Todo legal y apropiado. Las niñas ahora son su propiedad. La palabra hizo que Alec quisiera golpearlo, pero se contuvo. Tomó los documentos, luego las llaves de las cadenas. Se acercó lentamente a las niñas. Voy a quitarles las cadenas, dijo. Luego van a caminar conmigo fuera de esta plaza. No tendrán que volver con él nunca más. Seafina lo estudió con ojos que parecían demasiado viejos para su cara joven. ¿Y luego qué? ¿Qué quieres de nosotras? Luego les doy comida, ropa limpia y un lugar para dormir. Eso es todo por hoy. Nadie paga 200 monedas de oro por comida y ropa limpia. Alec la miró directamente. Yo sí, porque hace mucho tiempo no pude pagar ni una sola moneda para salvar a alguien que amaba. Y he vivido con eso cada día desde entonces. Algo cambió en los ojos de Seafina. No confianza, todavía no. Pero tal vez el primer atisbo de que este hombre extraño podría estar diciendo la verdad. Alec desbloqueó las cadenas una por una. Las muñecas de las niñas estaban en carne viva, algunas sangrando. Su mandíbula se apretó, pero no dijo nada. Cuando la última cadena cayó, dio un paso atrás. Mi carreta está al borde de la plaza. Síganme. Manténganse juntas. Comenzó a caminar sin mirar atrás, confiando en que lo seguirían. Porque si no lo hacían, si elegían correr en otra dirección, las dejaría ir. No las forzaría a nada. Pero después de un momento de vacilación, escuchó el sonido de pequeños pies descalzos siguiéndolo. Primero Seafina, tirando de sus hermanas. Luego las otras 3, aferrándose unas a otras. La multitud los observó partir en silencio perturbado. Donovan contaba su oro con una sonrisa codiciosa, ajeno al hecho de que acababa de vender su boleto directo al infierno. Mientras Alec ayudaba a las niñas a subir a su carreta, Seafina finalmente habló de nuevo. ¿Cómo te llamas? Alec Brennan. ¿Y a dónde nos llevas? A las montañas. A mi cabaña. Está a mediodía de viaje desde aquí. ¿Vives solo? Sí, hasta ahora. El viaje comenzó en silencio tenso. El camino hacia las montañas era accidentado y serpenteante. Alec conducía la carreta en silencio mientras las 4 hermanas se acurrucaban en la parte trasera, compartiendo una manta raída que él les había dado. Seafina mantenía vigilancia constante, sus ojos nunca dejaban de observar al hombre grande que las había comprado. Marceline, la de 11 años, contaba mentalmente cada árbol y giro del camino, memorizando la ruta de escape por si la necesitaban. Odette, de 8 años, temblaba a pesar de la manta. Y la pequeña Liora finalmente se había quedado dormida, agotada por el llanto. ¿Tienen hambre?, preguntó Alec después de una hora, sin voltear. Silencio. Luego el estómago de Marceline rugió traicioneramente. Alec detuvo la carreta cerca de un arroyo. Sacó un paquete envuelto en tela y lo colocó en la parte trasera sin acercarse demasiado. Pan, queso y manzanas. Coman lo que quieran. Seafina inspeccionó la comida con sospecha, buscando señales de algo malo. Pero el hambre de sus hermanas era más fuerte que su cautela. Dividió la comida en porciones iguales, asegurándose de que Liora recibiera la porción más grande. ¿Tú no comes?, preguntó Alec, notando que Seafina apenas tocaba su parte. Como cuando ellas están satisfechas. Alec gruñó un sonido que podría haber sido aprobación o simplemente reconocimiento. Llenó una cantimplora con agua fresca del arroyo y la dejó junto a ellas antes de volver al asiento del conductor. Mientras viajaban, Marceline finalmente habló. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué nos compraste? Ya lo dije. Porque no pude salvar a alguien hace mucho tiempo. ¿Tu hermana? La voz de Seafina era más suave ahora, menos desafiante. Alec asintió sin voltear. Brenna,
Era 2 años menor que yo. Cuando nuestro padre murió, nuestra madre se volvió a casar con un hombre que solo nos veía como carga. Cuando cumplió 12, él la vendió. Dijo que era para pagar deudas, pero gastó el dinero en alcohol y juego. ¿Y tú? Yo era demasiado joven, demasiado débil. No pude detenerlo. Para cuando crecí y la busqué, ya era demasiado tarde. Murió sola y asustada en un lugar horrible. Su voz se endureció. Juré que, si alguna vez tenía la oportunidad de detener que eso le pasara a otra persona, lo haría. Sin importar el costo. Las hermanas procesaron esto en silencio. Era una historia trágica, pero ¿era verdadera? Los hombres mentían todo el tiempo, especialmente a niñas vulnerables. Cuando el sol comenzó a descender, la cabaña de Alec apareció en un claro rodeado de pinos altos. Era más grande de lo que esperaban, construida con troncos sólidos y un techo de tejas bien mantenido. Humo salía de la chimenea, aunque no debería haber nadie en casa. Mi vecina más cercana, Elspeth, viene a mantener el fuego cuando estoy fuera, explicó Alec, notando su confusión. Vive a 1 hora de camino colina abajo. Es sabia y amable. La conocerán pronto. Ayudó a las niñas a bajar de la carreta, manteniendo sus movimientos lentos y predecibles. Abrió la puerta de la cabaña y se hizo a un lado. Entren. Echen un vistazo. El interior era sorprendentemente acogedor. Una chimenea grande dominaba una pared. Había una mesa de madera sólida con sillas, estantes llenos de libros y herramientas, y algo que hizo que las niñas se detuvieran en seco. 4 camas pequeñas alineadas contra la pared, cada una con sábanas limpias y una manta nueva. ¿Cuándo hiciste esto?, preguntó Seafina, con voz temblorosa. Las camas las construí hace años. La ropa y las mantas las compré esta mañana antes de ir al mercado. Le pedí a Elspeth que las preparara mientras yo estaba fuera. ¿Cómo sabías que habría 4 de nosotras? Alec se frotó la nuca, incómodo. No lo sabía. Escuché que Donovan iba a subastar a unas sobrinas. No sabía cuántas. Preparé 6 camas por si acaso. Marceline señaló las 2 camas vacías en el rincón. ¿Por qué 6? Porque si hubiera habido más niños, no habría dejado a ninguno atrás. Esa respuesta, simple y honesta, rompió algo en Seafina. Por primera vez desde que podía recordar, sintió el peso de su responsabilidad aligerarse un poco. Este hombre extraño, este ermitaño montañés amargado, realmente las había salvado sin esperar nada a cambio. Hay una tina en la habitación trasera, continuó Alec. Llenaré agua caliente. Pueden bañarse, ponerse ropa limpia. Hay vestidos y botas en diferentes tamaños en el baúl junto a las camas. Elspeth ayudó a elegirlos. ¿Y tú? La desconfianza de Seafina no había desaparecido completamente. Yo estaré afuera cortando leña. La puerta se puede cerrar desde adentro si quieren. Toquen cuando estén listas para cenar. Salió sin otra palabra, dejándolas solas. Las hermanas se miraron entre sí, procesando todo. Es una trampa, susurró Odette. Tiene que serlo. Tal vez, admitió Seafina. Pero estamos limpias, alimentadas y sin cadenas por primera vez en meses. Si es una trampa, al menos descansaremos antes de que se cierre. Pasaron la siguiente hora bañándose por turnos, lavando meses de mugre y miedo. La ropa limpia les quedaba sorprendentemente bien. Cuando finalmente abrieron la puerta, encontraron a Alec sentado en los escalones del porche, tallando madera. ¿Mejor?, preguntó sin voltear. Sí, admitió Seafina. Gracias. La cena fue estofado de venado con verduras, pan fresco y leche fresca. Las niñas comieron como si no hubieran visto comida real en años porque no la habían visto. Alec comió en silencio, observándolas ocasionalmente para asegurarse de que todas comieran lo suficiente. Después de cenar, mientras Liora bostezaba, Alec finalmente dijo lo que había estado pensando todo el día. Necesito que entiendan algo. No las compré para que fueran mis sirvientas o mis hijas. Las compré para sacarlas de ese estrado. Lo que pase ahora depende de ustedes. ¿Qué significa eso?, preguntó Marceline. Significa que pueden quedarse aquí todo el tiempo que quieran. Aprenderán oficios útiles, tendrán comida y refugio. Pero si quieren irse, si quieren buscar familia lejana o encontrar otro camino, las ayudaré. No son mis prisioneras, son libres. Nuestros padres murieron hace 2 años, dijo Seafina en voz baja. Enfermedad, dijeron. Pero ahora pienso que fue veneno. El tío Donovan heredó el negocio familiar y nos echó a la calle.
Nos obligó a trabajar como esclavas hasta que decidió que éramos más valiosas vendidas. No tenemos a nadie más. Elake asintió lentamente. Entonces tienen un hogar aquí, por el tiempo que lo necesiten. Esa noche, las 4 hermanas se acostaron en camas reales por primera vez en años, y mientras Elake hacía guardia en su propia habitación, escuchando para asegurarse de que estuvieran seguras, algo comenzó a cambiar en esa cabaña solitaria de montaña, algo parecido a la esperanza. Los primeros días fueron un baile cauteloso de desconfianza mutua. Elake se levantaba antes del amanecer, preparaba desayuno abundante y dejaba que las hermanas durmieran hasta que despertaran naturalmente. Cuando finalmente bajaban, encontraban avena caliente con miel, huevos frescos y pan con mantequilla esperándolas. Elake comía rápido y se iba a trabajar en el bosque, dándoles espacio. Seafina usaba ese tiempo para explorar, buscando peligros ocultos o señales de las verdaderas intenciones de Elake. Pero solo encontraba una cabaña bien mantenida, herramientas organizadas y ninguna evidencia de nada siniestro. En el sótano había provisiones suficientes para meses. En el desván, más camas vacías y mantas. Era como si este hombre hubiera estado preparándose para salvar niños durante años. ¿Qué hacemos todo el día?, preguntó Marceline la tercera mañana, claramente aburrida de no tener tareas asignadas. Lo que quieran, respondió Elake, sorprendiéndolas al regresar temprano. Pero si quieren aprender algo útil, puedo enseñarles. ¿Cómo qué? Odette había estado observando las herramientas de carpintería con fascinación apenas disimulada. Puedo enseñarles carpintería, herrería básica, cómo cazar y cultivar, cómo leer y hacer números si no saben. Oficios que las harán autosuficientes, para que nunca dependan de nadie para sobrevivir. Fue Marceline quien dio el primer paso. Quiero aprender números, contabilidad, cómo funcionan el dinero y el comercio, para que nadie pueda estafarnos de nuevo. Elake asintió con aprobación. Tengo libros de contabilidad. Te enseñaré. Odette señaló tímidamente el taller. ¿Puedo intentar tallar madera? Puedes. Te mostraré cómo usar las herramientas de forma segura. Liora, la más pequeña, señaló el jardín descuidado detrás de la cabaña. Mamá tenía un jardín. Me gustaba ayudarla. Puedo plantar cosas. El jardín es tuyo si lo quieres. Te conseguiré semillas. Solo Seafina permaneció en silencio, observando a sus hermanas abrirse lentamente a este extraño. Elake la miró. ¿Y tú? Quiero aprender a pelear, a defenderme, para que nadie pueda vendernos de nuevo. La petición sorprendió a Elake, pero no la rechazó. Puedo enseñarte defensa básica, pero también hay otra habilidad que necesitas. ¿Cuál? Vi cómo reparaste la bisagra de la puerta esta mañana con solo un trozo de alambre. Tienes manos para el metal. Puedo enseñarte herrería. Es un oficio respetado y bien pagado. Te haría independiente. Seafina consideró esto. Poder, independencia, la capacidad de forjar sus propias herramientas y armas. Enséñame ambas cosas. Así comenzó la transformación. Elake dividía sus días entre su trabajo forestal y enseñar a las hermanas. Marceline demostró ser brillante con los números, absorbiendo conceptos de contabilidad que tomaban años dominar. Odette tenía un ojo natural para la carpintería. Sus manos pequeñas creaban detalles intrincados. Liora traía vida al jardín muerto, hablándole a las plantas como si pudieran escucharla. Y Seafina se convirtió en aprendiz de herrería, sus brazos fortaleciéndose con cada golpe del martillo. Elspeth, la vecina sabia, visitaba regularmente, trayendo consejos y compañía femenina. Era una mujer de 60 años con ojos agudos y una risa cálida. Elake Brennan dijo un día mientras tomaban té, nunca pensé que vería el día en que esta cabaña tuviera risas de niños. Yo tampoco, admitió él, observando a Odette y Liora jugando afuera. Tu hermana estaría orgullosa. O pensaría que llegué demasiado tarde otra vez. Llegaste exactamente cuando debías. Elspeth puso una mano arrugada sobre la suya. Brenna está en paz ahora, Elake. Déjate estar en paz también. Pero la paz era difícil de alcanzar. 3 meses después de su llegada, un visitante inesperado apareció. Torben, el herrero del pueblo, un hombre enorme con manos del tamaño de jamones y un corazón sorprendentemente gentil. Escuché que tienes un aprendiz, dijo, observando a Seafina trabajar el metal. La chica tiene talento. Vendría aquí una vez por semana para enseñarle técnicas avanzadas sin cargo.
Elake, eres buen hombre, pero la herrería no es tu fuerte. Fue el comienzo de una red de apoyo. Torben enseñaba a Siafina. Elspeth enseñaba a Liora sobre hierbas medicinales. Un comerciante ambulante llamado Darjan comenzó a enseñarle a Marceline sobre rutas comerciales y negociación. Y un carpintero retirado, Megnas, quedó tan impresionado con el trabajo de Odette que le ofreció su propio taller cuando él muriera. Las hermanas florecían, pero la oscuridad de su pasado no se había olvidado de ellas. Una noche, 6 meses después de su rescate, Siafina despertó gritando. Elake llegó corriendo, encontrándola temblando en su cama con las otras 3 hermanas acurrucadas a su alrededor. ¿Qué pasó?, preguntó desde la puerta, sin entrar sin permiso. Pesadilla, susurró Siafina. Soñé que el tío Donovan venía a buscarnos, que los documentos eran falsos, que nos llevaba de vuelta. Elake se arrodilló junto a la cama, manteniendo distancia respetuosa. Esos documentos son legales, y aunque no lo fueran, no dejaría que nadie las tocara. Lo juro por la memoria de Brenna. Pero ¿qué pasaría si viniera con autoridades? ¿Qué pasaría si dijera que lo engañaste? Entonces lucharíamos. Legalmente primero. De otras formas si es necesario. Su voz era acero. Ustedes 4 son lo más cercano a la familia que he tenido en 15 años. No las perderé. Fue la primera vez que Elake admitió en voz alta lo que todas habían comenzado a sentir. Ya no eran rescatador y rescatadas. Eran familia. Siafina extendió su mano, vacilante. Elake la tomó, su mano enorme envolviéndola de ella. Gracias, susurró ella, por salvarnos, por no renunciar a nosotras. Gracias por dejarme intentarlo. Pero sus temores no eran infundados, porque en el pueblo, Donovan Blackwell había comenzado a escuchar rumores sobre 4 niñas que prosperaban en las montañas, y su codicia, siempre insaciable, comenzaba a preguntarse si había vendido demasiado barato. Si esta historia te está conmoviendo, dale like y suscríbete a Eco de los Cuentos. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Ahora continuemos con el momento más tenso de nuestra historia. El problema llegó una mañana fría de otoño, casi un año después del rescate. Elake estaba en el taller enseñándole a Siafina cómo templar acero cuando escuchó el sonido de varios caballos acercándose. Inmediatamente tensó su postura. Las visitas múltiples nunca traían buenas noticias. Lleva a tus hermanas adentro, ordenó en voz baja. Cierra la puerta. No salgan sin importar qué. Siafina reconoció el tono. Era el mismo que usaba cuando advertía sobre osos o lobos. Peligro real. Reunió a sus hermanas rápidamente mientras Elake salía a enfrentar a los visitantes. 3 hombres desmontaron frente a su cabaña. Uno era Donovan Blackwell con una sonrisa oleosa en su rostro. Los otros 2 llevaban uniformes del alguacil del pueblo. El más alto habló primero. ¿Elake Brennan? Soy el alguacil Mortimer Kane. Estamos aquí por una denuncia formal presentada por el señor Blackwell. Alega que mantienes a sus sobrinas contra su voluntad y que los documentos de transferencia fueron obtenidos bajo coacción. Elake se cruzó de brazos. Los documentos son legales. Pagué precio completo en subasta pública con testigos. Precio manipulado, intervino Donovan con voz melosa. Me sentí amenazado por su reputación violenta, señor Brennan. Acepté su oferta por miedo, no por voluntad propia. Ahora, como su único pariente vivo, reclamo custodia de las niñas bajo protección familiar. ¿Protección?, escupió Elake. Las vendiste como ganado. Las tenías encadenadas y golpeadas. Eso no es protección. Disciplina necesaria para niñas rebeldes, respondió Donovan sin inmutarse. Disciplina que está dentro de mis derechos como tutor legal. El alguacil Kane parecía incómodo. Señor Brennan, entiendo su posición, pero el señor Blackwell tiene documentos que prueban su relación familiar, a menos que tenga evidencia de abuso real. ¿Evidencia? La voz de Siafina cortó el aire. Había salido de la cabaña con sus 3 hermanas detrás de ella. Todas llevaban la ropa de trabajo que Elake les había dado. Delantales de herrería, vestidos prácticos, botas sólidas. Se veían saludables, fuertes, completamente diferentes a las niñas aterrorizadas del estrado. No deberían estar afuera, gruñó Elake, preocupado. Sí, deberíamos, respondió Siafina con firmeza.
Se volvió hacia el alguacil. ¿Quiere evidencia de abuso? Mire. Se levantó las mangas, revelando cicatrices de quemaduras. Estas son de cuando el tío Donovan nos castigaba con hierros calientes por no trabajar lo suficientemente rápido. Marceline dio un paso adelante. Nos dejaba sin comer durante días. Nos encerraba en el sótano sin luz ni agua. Nos golpeaba con su cinturón hasta que no podíamos caminar. Odette temblaba pero habló. Nos vendió porque perdió dinero en el juego. Nos dijo que valíamos más como mercancía que como familia. Liora, la más pequeña, simplemente levantó su vestido para mostrar cicatrices en sus piernas. Me pateaba cuando lloraba. El alguacil que impalideció. Su compañero apartó la mirada, pero Donovan rió con desdén. Historias inventadas, claramente entrenadas por este hombre. Niñas a esa edad mentirán para proteger a quien les da dulces y ropa bonita. ¿Entonces llama mentirosa a mi sobrina también? Una voz nueva se unió a la conversación. Elspeth emergió del sendero forestal, acompañada por Torben el herrero, Megnas el carpintero y sorprendentemente, el doctor del pueblo, Eldrick Thorn. El alguacil reconoció al doctor. «Doctor Thorn, ¿qué hace aquí?» «Vine a proporcionar testimonio médico», respondió el anciano con voz firme. «Examiné a estas niñas hace 6 meses cuando Elspeth me lo pidió. Documenté cada herida, cada hueso mal curado, cada signo de desnutrición y abuso prolongado. Tengo registros completos que coinciden exactamente con lo que estas niñas acaban de describir». Donovan comenzaba a sudar. «Eso no prueba nada. Pudieron haberse lastimado de muchas formas. También tengo testimonios», continuó Elspeth, «de vecinos que escucharon gritos de la casa Blackwell, de comerciantes que vieron cómo golpeaba a las niñas públicamente, de la comadrona que atendió a su hermana antes de morir y notó cómo enfermó sospechosamente rápido después de que usted heredó». El rostro de Donovan se puso rojo. «¿Qué estás insinuando, vieja bruja?» «Estoy diciendo que tu hermana y su esposo no murieron de enfermedad natural. Estoy diciendo que los envenenaste lentamente con arsénico para heredar su negocio. Y tengo pruebas». El silencio que siguió fue absoluto. El segundo alguacil puso su mano en su arma instintivamente. Kane miró a Elspeth con ojos agrandados. «¿Pruebas? ¿Qué clase de pruebas?» «Soy Elspeth Ravencroft, ex magistrada de la región norte antes de retirarme a estas montañas. Mantuve registros de casos sospechosos, incluida la muerte de Helena y Marques Blackwell. Sus síntomas coincidían con envenenamiento por arsénico. Cuando Donovan vendió su negocio apresuradamente después, investigué. Encontré que había comprado grandes cantidades de veneno para ratas en los meses previos a sus muertes. Esa información está ahora en manos del magistrado actual». Donovan retrocedió hacia su caballo. «Esto es absurdo. No tienen nada real. También tenemos los libros de contabilidad que robaste», agregó Marceline con voz clara y fría. «Los que muestran cómo desviaste dinero del negocio familiar para pagar deudas de juego. Los que prueban fraude y malversación. Los recuperé de tu oficina hace 3 meses cuando visitaste al herrero. Soy muy buena para abrir cerraduras». La niña de 11 años sostuvo en alto un libro de contabilidad. El alguacil Kane lo tomó, hojeando páginas que claramente mostraban transacciones ilegales. «Donovan Blackwell», dijo Kane lentamente, «está arrestado por sospecha de fraude, abuso infantil y posible asesinato. Todo lo que diga». «No». Donovan intentó montar su caballo, pero Torben el herrero lo agarró por el cuello de la camisa y lo arrojó al suelo como si fuera un saco de grano. «No vas a ninguna parte», gruñó el herrero. Mientras los alguaciles encadenaban a Donovan, quien gritaba amenazas e insultos, Elake se arrodilló frente a las 4 hermanas. «¿Están bien?» «Mejor que bien», respondió Seafina con una sonrisa feroz. «Está acabado. Finalmente está acabado». Las 4 hermanas se abrazaron, llorando lágrimas de alivio y justicia. Elake las rodeó con sus brazos grandes, protegiéndolas una última vez del monstruo que las había atormentado. Donovan fue llevado gritando al pueblo. Semanas después, fue declarado culpable de todos los cargos. El envenenamiento de sus cuñados fue probado mediante exhumación de cuerpos. Fue sentenciado a cadena perpetua en prisión. Las hermanas Blackwell eran finalmente, verdaderamente libres. Si estás disfrutando esta historia de justicia y redención,
Apoya al canal con un like y suscríbete para más historias inspiradoras. Ahora continuemos. 2 años pasaron desde el arresto de Donovan. Las 4 hermanas habían florecido de maneras que nadie habría imaginado. Seafina, ahora de 16 años, se había convertido en una herrera respetada. Sus herramientas eran solicitadas en 3 provincias. Marceline manejaba toda la contabilidad y comercio del creciente negocio familiar. Odette creaba muebles personalizados tan hermosos que nobles de la ciudad encargaban sus obras. Y Liora, aunque solo tenía 7 años, cultivaba hierbas medicinales tan potentes que el Dr. Thorne la había tomado como aprendiz no oficial. Pero el verdadero cambio llegó cuando Seafina propuso una idea audaz. Eleik dijo una noche durante la cena, usando su nombre de pila como todas habían comenzado a hacer. ¿Qué te parecería si expandimos? No solo nosotras 4, sino algo más grande. ¿Qué tienes en mente? Una escuela, un taller cooperativo, un lugar donde niños huérfanos o abandonados puedan aprender oficios reales, como nosotras aprendimos. Sus ojos brillaban con pasión. Hay tantos otros como nosotras. Niños que el mundo descartó. Podríamos darles lo que tú nos diste. Habilidades, propósito, futuro. Eleik se recostó en su silla considerando. Eso requeriría espacio, recursos, maestros. Tenemos espacio aquí en la montaña, intervino Marceline. Y tenemos ingresos suficientes para expandir. Yo he estado ahorrando específicamente para esto. Tenemos 43 monedas de oro ahorradas del negocio. Y yo puedo construir los dormitorios, agregó Odette. Megnas dijo que me ayudaría. Podemos hacer espacio para 20 niños al principio. Y yo puedo cultivar suficiente comida, dijo Liora con voz pequeña pero firme. Y hacer medicinas para cuando se enfermen. Eleik miró a las 4 hermanas que se habían convertido en las hijas que nunca pensó tener. Brenna habría amado esta idea. Entonces lo hacemos en su honor, dijo Seafina. La Academia Brennan de Oficios, para niños olvidados que merecen ser recordados. La construcción tomó 6 meses. La comunidad montañesa entera contribuyó. Torben donó herramientas y metal. Megnas diseñó los edificios. Elspeth usó sus contactos para navegar la burocracia legal. Y Eleik trabajó hasta que sus manos sangraban cortando cada tronco, levantando cada viga. Cuando finalmente abrieron las puertas, llegaron no 20 sino 32 niños. Huérfanos, abandonados, maltratados. Cada uno con historias tan desgarradoras como las de las hermanas Blackwell. Seafina estableció el taller de herrería, enseñando a adolescentes cómo forjar metal y futuro simultáneamente. Marceline creó un programa de alfabetización financiera, asegurando que ningún niño sería estafado de nuevo. Odette enseñó carpintería a manos pequeñas que temblaban por primera vez sosteniendo herramientas con orgullo en lugar de miedo. Y Liora, apenas una niña ella misma, enseñó jardinería y herbolaria con paciencia infinita. Eleik supervisaba todo, siendo mentor, protector y la figura paterna que estos niños nunca habían tenido. Pero el éxito atrajo envidia. Comerciantes del pueblo que perdían aprendices ante la academia comenzaron a difundir rumores. Que Eleik estaba creando un culto. Que los niños eran forzados a trabajar. Que algo siniestro ocurría en esas montañas. Los rumores culminaron una noche cuando un incendio misterioso consumió el taller de carpintería. 32 niños y 4 hermanas observaban horrorizadas mientras las llamas devoraban meses de trabajo. Eleik combatió el fuego con desesperación, pero para cuando fue controlado, el daño estaba hecho. Fue intencional, dijo Torben, señalando marcas de aceite. Alguien quiere destruirlos. Las hermanas se reunieron esa noche, exhaustas y cubiertas de hollín. Los niños dormían en el edificio principal, apretados pero seguros. ¿Qué hacemos?, preguntó Odette con lágrimas en sus ojos. Esto es culpa mía. Mi taller. No es tu culpa, dijo Seafina con firmeza. Es culpa de cobardes que temen lo que estamos construyendo. Pero no podemos protegernos de esto, señaló Marceline. Si intentan de nuevo. Entonces reconstruimos de nuevo, interrumpió Eleik, y seguimos reconstruyendo. Porque rendirse significa que ganan. Significa que esos niños vuelven a las calles. Pero el costo, comenzó Marceline, lo pagaré. Venderé mi tierra si es necesario. No. Seafina se puso de pie con determinación ardiendo en sus ojos. Vamos a la ciudad, al gremio de artesanos. Mostraremos nuestro trabajo.
Conseguiremos patrocinadores. Haremos esto oficial y tan público que nadie se atreva a atacarnos de nuevo. Fue un riesgo enorme, pero 3 semanas después, las 4 hermanas viajaron a la capital con muestras de su trabajo. Herramientas forjadas por Seafina que superaban cualquier cosa en el mercado. Muebles de Odette que parecían arte. Libros de contabilidad de Marceline que demostraban genio financiero. Y medicinas de Liora que habían curado enfermedades que los médicos declararon incurables. El gremio quedó impresionado. No solo ofrecieron patrocinio, sino membresía completa. Las hermanas Blackwell se convirtieron en las artesanas más jóvenes jamás admitidas al gremio maestro. Con respaldo oficial y fondos del gremio, reconstruyeron. Más grande, más fuerte, más seguro. Instalaron guardias. Construyeron muros de piedra. Y dejaron claro que la Academia Brennan estaba aquí para quedarse. Los niños que una vez temblaban de miedo ahora trabajaban con orgullo. Aprendían, crecían, sanaban. Y uno por uno comenzaron a graduarse yendo al mundo como artesanos calificados en lugar de víctimas olvidadas. La academia se convirtió en leyenda. Un lugar donde los rechazados encontraban propósito, donde el dolor se transformaba en poder. Y todo comenzó con un hombre enojado que vio niñas en cadenas y decidió que no pasaría de largo. Parte 6. Si esta historia te ha inspirado, dale like y suscríbete a Eco de los Cuentos. Compartir estas historias mantiene viva la esperanza. Ahora el capítulo final. 10 años después del rescate, la Academia Brennan era irreconocible de sus humildes comienzos. Lo que empezó como una cabaña solitaria ahora era un complejo de edificios de piedra y madera que albergaba 80 estudiantes permanentes. Talleres especializados en herrería, carpintería, textiles, agricultura y medicina se extendían por la ladera de la montaña. Seafina, ahora de 24 años, se había casado con Torben. Juntos dirigían el taller de herrería más respetado de 3 regiones. Sus hijos, gemelos de 2 años llamados Eleik y Brenna, jugaban entre las fraguas bajo la vigilancia cuidadosa de sus padres. Marceline se había convertido en consejera comercial de la provincia entera. Su genio para los números y la estrategia había salvado a docenas de pequeños negocios de la ruina. Viajaba constantemente, pero siempre regresaba a la academia, donde enseñaba a la próxima generación. Odette había diseñado algo revolucionario. La primera casa rodante comercial con compartimentos especializados para artesanos viajeros. Su invención cambió el comercio en la región, permitiendo que artesanos rurales accedieran a mercados urbanos. Tenía pedidos reservados por 2 años. Y Liora, ahora de 15 años, había desarrollado un tratamiento para la fiebre escarlata que redujo la mortalidad infantil en un 70%. El gremio médico la había nombrado aprendiz maestra, el título más joven jamás otorgado. Pero el verdadero legado no eran los logros individuales, era lo que habían creado juntas. La Academia Brennan había graduado a 143 estudiantes en 10 años. Cada uno había llegado roto y se había ido completo. Herreros, carpinteros, tejedores, agricultores, sanadores. Todos llevaban el nombre Brennan con orgullo, sin importar sus apellidos de nacimiento. Eleik, ahora de 48 años con cabello gris mezclándose en su barba, caminaba por los terrenos de la academia cada mañana. Observaba a los estudiantes practicar sus oficios, sus rostros concentrados y felices. Ya no era el ermitaño amargado que había huido a las montañas. El amor había suavizado sus bordes ásperos sin debilitar su fuerza. ¿En qué piensas?, preguntó Elspeth, ahora de 70 años pero aún aguda como una navaja. Visitaba diariamente, enseñando historia y ley a los estudiantes mayores. En Brenna, admitió Eleik. En cómo no pude salvarla. Pero salvé a 147 niños desde entonces. 143, corrigió Elspeth. 4 más, sonrió Eleik, señalando a las hermanas Blackwell. Las primeras, las más importantes. Ella estaría orgullosa, no solo de lo que construiste, sino de quien te convertiste. Esa tarde, la academia organizó su ceremonia de graduación anual. 20 estudiantes recibirían sus certificados maestros. Entre ellos estaba un niño que había llegado 3 años atrás, golpeado y mudo por el trauma.
Ahora presentaba una espada que había forjado él mismo, su voz firme, mientras explicaba cada técnica. Seafina entregó los certificados con lágrimas en los ojos. Cada graduación la llenaba de orgullo y dolor nostálgico. Recuerden, les dijo, ustedes no son definidos por de dónde vinieron. Son definidos por lo que eligen construir. Después de la ceremonia, las 4 hermanas y Alec se sentaron en el porche de la cabaña original, ahora preservada como museo y corazón simbólico de la academia. ¿Recuerdan el primer día?, preguntó Marceline. Cuando pensábamos que nos matarías en el bosque. Yo estaba aterrorizada, admitió Odette. Nunca había visto a un hombre tan grande y enojado. Todavía es grande y enojado, bromeó Liora. Solo que, ahora sabemos que está enojado con las personas correctas. Seafina miró a Eleik. Nos salvaste, pero creo que nosotras también te salvamos a ti. Eleik asintió lentamente. Vivía con culpa, enojado con el mundo y conmigo mismo. Ustedes 4 me dieron propósito de nuevo. Me dieron familia. Me dieron razones para creer que la bondad todavía importa. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Marceline. 200 monedas de oro era toda tu fortuna. Ni un solo día. Fue la mejor inversión que hice. Miró el complejo próspero. Miren lo que se convirtió. No solo una academia, un movimiento. Prueba de que los rechazados pueden cambiar el mundo. 5 años después, Eleik enfermó. No era nada dramático, solo el peso de los años finalmente alcanzándolo. Las hermanas, ahora mujeres adultas con sus propias familias, se turnaban para cuidarlo. En su último día, todas estaban presentes. Seafina sostenía su mano derecha, Marceline su izquierda. Odette y Liora se sentaban a los pies de su cama. Detrás de ellas, 30 estudiantes actuales esperaban en silencio respetuoso. No se pongan tristes, susurró Eleik. Viví más plenamente estos 15 años que todos los anteriores combinados. Por favor no nos dejes, sollozó Liora, todavía la más pequeña en espíritu. No los estoy dejando. Estaré en cada martillo que golpee metal, en cada tabla que se corte, en cada semilla que planten. Estaré en el nombre que llevan con orgullo. Tosió débilmente. Díganles a los niños que vengan después. Díganles que todos merecen ser salvados. Incluso cuando el mundo dice lo contrario. Lo prometemos, dijo Seafina, con lágrimas corriendo por su rostro. Eleik cerró los ojos con una sonrisa. Brenna, finalmente hice algo bueno, fueron sus últimas palabras. Lo enterraron en la colina sobre la academia, junto a un roble que Liora había plantado años atrás. La lápida era simple. Eleik Brennan salvó a los olvidados. Construyó un legado, amado para siempre. La Academia Brennan continuó durante generaciones. 50 años después de su fundación, había campus en 7 provincias. Miles de niños habían pasado por sus puertas, cada uno aprendiendo oficios y, más importante, aprendiendo que tenían valor. La historia del montañés enojado que compró 4 hermanas y les dio un futuro épico se convirtió en leyenda. Se contaba en todo el reino, inspirando a otros a abrir academias similares, a rescatar a los vulnerables, a creer que una persona podía cambiar el mundo. Y todo porque un hombre vio niñas en cadenas y recordó a una hermana que no pudo salvar, porque eligió que su dolor se convirtiera en propósito, porque pagó 200 monedas de oro no por propiedad, sino por libertad. Las 4 hermanas vivieron vidas largas y prósperas. Tuvieron hijos que tuvieron hijos, y a cada generación le contaban la historia del hombre que las salvó y cómo ellas le devolvieron el favor. Porque el amor verdadero no es solo romántico, es ver a alguien en su momento más oscuro y decidir ser su luz. Es sacrificar todo sin esperar nada. Es construir algo más grande que tú mismo para que otros puedan elevarse. Y a veces, solo a veces, las mejores familias no nacen de sangre. Nacen de elección, sacrificio y la creencia inquebrantable de que todos merecen una segunda oportunidad. La Academia Brennan permanece hasta hoy un monumento viviente al poder de la compasión. Y en su entrada, una placa con las palabras que Eleik dijo aquel primer día. No son mis prisioneras, son libres. Palabras que cambiaron 4 vidas, y a través de ellas cambiaron el mundo.